tengo para compartirte algo. Oraba y el Señor me decía, un día a la vez, un día a la vez. Y digo, Señor, entiendo y creo que todos tenemos que aprender a vivir de esta manera, a vivir un día a la vez. ¿Sabes que cuando nosotros vivimos un día a la vez, sucede algo interesante en nuestras vidas? No nos preocupamos, porque generalmente la preocupación, el miedo, la ansiedad, todas esas cosas que nos pasan muchas veces, vienen porque nos adelantamos a lo que está por venir. Nos adelantamos a aquellas cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar. Aquellas situaciones que creemos y entendemos que tenemos que resolver. Amén. Y el Señor me llevaba al libro de Génesis. No voy a hablar sobre esto, sino que es algo que quiero nombrarte porque Dios me llevaba ahí y me llamó mucho la atención. Libro de Génesis, en el capítulo 6, del versículo 14 al 16, ahí nos habla y nos dice acerca de un varón llamado Noé. ¿Cuántos conocen a Noé? Levanta tu mano, a ver. Sí, bueno, todos conocemos a Noé. Y algo que sucedió con Noé es que el Señor le mandó a hacer, ¿qué? Una arca. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Noé que preparara un arca. Claro, hoy para nosotros lo leemos, conocemos la historia y es algo, bueno, ay sí, el arca de Noé. Hasta muchas películas hay acerca del arca de Noé, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando el Señor lo manda a Noé a fabricar un arca, nunca había llovido sobre la tierra. O sea que era una cosa, una locura, ¿verdad? Que tuviera que construir un arca. Y si nosotros leemos detenidamente los versículos, vemos cómo Dios le da instrucciones precisas a Noé. Le dice con qué madera tiene que construir el arca, le da medidas exactas de cómo él debía construir. Le dice esto tiene que estar acá, tiene que estar allá, de esta manera lo tenés que hacer. Le dio un plano, no solo el plano, sino las medidas. Preciso fue el Señor. Hasta le dijo que tenía que buscar y entrar al arca animales, 2 animales de cada especie. Pero algo que me llamó la atención es que 2 cosas, ante toda esa instrucción precisa que Dios le da a Noé, 2 cosas no le dijo. La primera, no le hizo construir un timón para que Noé pudiera manejar el arca. Ni tampoco le dijo cuántos días tenía que permanecer él y su familia dentro del arca. Cuando Dios me habla esto, yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que me dijiste? Un día a la vez. Y lo fui entendiendo, iglesia, y quiero compartirlo con vos. Porque lo que Dios me hablaba era acerca de este varón. Un varón que tuvo fe. Porque Dios le dice, Moisés, tenés que construir un arca en un mundo donde nunca había llovido. ¿Para qué? ¿Para qué voy a construir un arca, un barco en un lugar donde no hay agua? Es una locura. Ese hombre tuvo fe. Ese hombre fue obediente. Noé fue un hombre, un varón obediente. Lo cargaban, se habrán burlado de él. Una incertidumbre total, yo creo que sintió ese varón. Muchos días. Sin embargo,
él continuó obedeciendo y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Un día a la vez. Y Dios me hablaba acerca de esto. Y pensaba yo, el arca. Se larga la lluvia, ¡wow! Llovió al final sobre la tierra. Él y su familia ya estaban dentro. Pero una incertidumbre, yo creo que ese varón con su familia, ver caer la lluvia que nunca paraba, y veía que las aguas subían, y veía que la gente se ahogaba y gritaría a la gente. Desesperación y caos, iglesia. Tremendo, y habrá sido terrible todo eso. Ellos escucharían los gritos, verían a los animales, los árboles, todo, las casas, la gente, todo quedó en la nada. Y ellos arriba del arca, con los animales, con su gente, con su familia. Dios los había salvado, iglesia. Pero ¿qué pasaba cada día? Porque lo que Dios me mostraba es que no le dio a Noé el control del arca. Tampoco le dio una dirección y le dijo, tenés que ir hacia allá. Sino que solamente la instrucción que le dio fue que entrara, que confiara, que creyera en lo que él le estaba diciendo, que obedeciera a la voz y a la instrucción que Dios le estaba dando. Y ahí estaba Noé, con toda su familia, día y otro día, y la noche, y otro día, y otra noche, y otro día, y otra noche, sin saber a dónde iban a ir, sin saber lo que iba a pasar. Tampoco vemos que en la Escritura nos habla acerca de que Noé estaba preocupado a ver si les iba a alcanzar la comida que había metido dentro del arca. ¿Y qué iba a pasar con los animales? Simplemente, lo único que sabemos es que pasados los días, un día, él envía una ave y el ave vuelve con una hoja, dice, en su pico, y él entendió. Las aguas comenzaron a bajar y entendió que había tierra firme. Pero nada más. Y nuestra vida es el arca de Noé. Es un arca nuestra vida. Dios nos salvó, como a toda aquella familia que la introdujo dentro del arca. Dios nos salvó. Dios nos dio instrucciones. Dios nos pide vivir un día a la vez, sin ansiedades, sin preocupaciones. Hoy vemos en este tiempo que estamos viviendo aún niños pequeños con ansiedad, con ataques de pánico y con condiciones que se viven en este tiempo y aún en los más pequeñitos. Pero Dios nos habla de una vida diferente. Y yo entendí por esta historia que para nosotros también, día a día, como Noé, Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos esa convicción de lo que Él nos habló, esa certeza de lo que estamos esperando, porque Noé estaba esperando, Noé tenía fe, entró al arca en obediencia. Ese varón tenía fe. Cuando hablamos de fe siempre hablamos de Abraham y me encanta hablar de Abraham. Es una historia que me encanta predicar acerca de eso. Pero Dios me hablaba de Noé. Noé fue un varón obediente, un varón de fe, un varón paciente, un varón que entendió que él no tenía el control del arca donde él se encontraba y su familia. Estaba en medio de un diluvio.
Anoche el Señor nos habló acerca de los vientos, acerca de las tormentas. Y el Señor hoy me recordaba esa palabra ahí. Me decía, estaban en medio de un diluvio. Iglesia, si era un diluvio, el arca no estaría así, tranquilita. Yo creo que hubo momentos complicados para Noé y para su familia. Hubo momentos donde no sabían qué podía pasar, donde nunca antes habían visto un arca ni habían navegado en medio de un diluvio. Era algo nuevo para ellos. Pero sin embargo, vivieron un día a la vez, en obediencia, en fe, confiando, entregándole ese control al Señor. El Señor era el que estaba dirigiendo el arca. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién dirige mi vida? La angustia, la ansiedad, la preocupación, el temor a lo que va a pasar. El pastor hablaba recién acerca de la provisión de Dios. Y eso muchas veces nos inquieta y nos preocupa. Pero Dios nos habla de una provisión. Para esa familia había provisión. Ellos tuvieron provisión hasta que pudieron bajar a la tierra, donde vieron que las aguas bajaron y había tierra para poder comenzar de nuevo. Siempre hablamos en esta casa y tenemos el lema y decimos, se puede vivir de otra manera. ¿De qué manera? ¿Alguna vez cuando dijiste eso te preguntaron? La gente de evangelismo, nosotros mismos, ¿de qué manera? ¿De qué manera vivís? ¿De qué manera se puede vivir? ¿De qué manera vivimos? ¿Vivimos sin preocupación? ¿Vivimos sin ansiedad? ¿Vivimos confiando en la provisión de Dios? ¿Vivimos sabiendo que el Señor está en medio de ese diluvio que quizás estamos hoy pasando? ¿Estamos confiando en la palabra, en la promesa que Él nos dio? ¿Estamos dejándolo a Él que sea el que tenga el control de nuestras decisiones, de nuestra vida? ¿O fabricamos un timón para nuestra arca? Y Dios me hablaba acerca de esto, de que de verdad no es una frase hecha. De verdad Dios quiere que vivamos de otra manera, de la manera que Él nos dio para vivir. ¿Cuál es? Una vida llena de paz, una vida llena de fe, de confianza, poder estar tranquilos, a pesar de que haya problemas, a pesar de que nuestra arca esté en medio de un diluvio, de una tormenta, sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Sabiendo que Él sabe cuál es nuestro destino. Yo no lo conozco, no sé cómo resolver algunas cosas en mi vida, pero Él sí. Y comenzar a vivir en esa plenitud, que no es una palabra linda y que queda bien para decirla, es algo que Dios quiere que vos y yo experimentemos. Es algo, querida iglesia, que va a atraer a aquellos que te rodean. Porque podemos predicarle muy bonito, podemos ser elocuentes en la palabra y soltar y hablar y explicar. Pero si nuestra vida no refleja la plenitud que Dios tiene para nosotros, la paz, la confianza. Porque estar en medio de un diluvio, estar en medio de una tormenta, no significa que Jesús no está con nosotros. ¿Amén? De ninguna manera. Todos vamos a pasar por esos momentos. El problema está cuando no entendemos y queremos nosotros tomar el control de esas situaciones. Nos desgastamos totalmente y el final no es el que Dios tenía preparado para nuestras vidas. Noé, cuando yo leía, realmente decía, Señor, un varón
digno de imitar en la paciencia de esperar que las aguas bajaran, de confiar a pesar de estar ahí en medio de los animales. Yo creo que el olor no sería agradable, aunque estuvieran quizás arriba, abajo, los olores que habría en esa arca. Oh Dios. Y demás cosas que los animalitos y etcétera, y nos podemos imaginar. Sin embargo, aún en medio de eso, en ningún lado de la palabra yo leo que Noé se quejó, que Noé se preocupó. En ningún lado lo leo. Por eso entiendo que lo que Dios quiere para nuestra vida es esa manera de vivir. Isaías 43:2 nos dice: yo voy a estar con vos cuando pases por las aguas, y no te vas a ahogar, iglesia. Yo voy a estar con vos, nos dice el Señor, cuando pases por el fuego de la prueba, y nos dice que no nos vamos a quemar, es decir, que vamos a pasar por situaciones de prueba, por situaciones de conflicto, pero Él dice que está con nosotros. No tengan miedo, no teman, no teman. Y recordaba y decía: Señor, tenemos un no temas para cada día. Dios me decía: un día a la vez. Y en la palabra del Señor encontramos un no tengas miedo tantas veces como los días del año, iglesia. Podemos vivir confiadamente, tenemos que aprender a vivir un día a la vez para no enfermarnos. La preocupación, la ansiedad trae enfermedades, trae dolores en el cuerpo, en las articulaciones muchas veces, los cuellos que se ponen ahí tensos, dolores de cabeza. Yo veo mucha gente joven en esta condición y digo, ¿por qué sucede esto? Porque los achaques cuando ya estamos cerca de, son normales. Digo achaques porque son normales del desgaste de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿sabes qué? Siempre lo comparto, me produce algo en mi interior cuando veo gente joven, porque yo también fui joven. Entonces digo, la gente joven, ¿por qué tiene que pasar por todas esas situaciones? Y no digo que haya enfermedades físicas, que eso es al margen. Hablo de esos estados, de esas condiciones que se producen en el cuerpo por estos estados de ansiedad, de ataques de pánico, de preocupación extrema, de temores al futuro, a lo que va a pasar. Iglesia, Dios no está solo hoy con nosotros y estuvo ayer. Él está. En tu futuro está Dios. En lo que va a venir, Él está. Porque hablaba la última vez que estuve acá, que Dios, dice su palabra, preparó buenas obras para que vos y yo anduviésemos por ellas. Él ya tiene preparado un camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos tan inquietos, preocupados, temerosos y no sabiendo cómo vamos a hacer esto o aquello, a salir de determinadas situaciones? Cuando tenemos un Dios que nos cuida. Quiero leerte en el libro de Mateo, en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 25, dice: por eso yo les digo, no se preocupen por su vida, que van a comer, que van a beber, ni por su cuerpo, que van a vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿Y quién de ustedes, por más que se preocupe, podrá añadir 1 centímetro a su estatura o un día más a su vida? Y dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y a veces no disfrutamos lo que tenemos hoy porque estamos preocupados en lo que vamos a hacer mañana, en lo que tenemos que hacer la semana que viene, en cómo vamos a pagar aquello o lo otro, o resolver. Cuando Dios nos dice en su palabra, no se preocupen, no se preocupen. Debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a confiar en Él, iglesia. Dios nos dice, quiero que vivan en mi plenitud, viviendo un día a la vez, entendiendo que yo estoy en medio de ese día. Entreguemos al Señor el día, las cuestiones que vamos a pasar, que vos y yo las desconocemos, pero si le damos el control al Señor, Él se adelanta a lo que va a acontecer y va acomodando, va ordenando todo. Y las situaciones van a estar, pero así como van a estar las situaciones, vamos viendo cómo el Señor nos va abriendo las puertas. Así como están las pruebas, vamos a ver las salidas si estamos atentos a su voz, si estamos entendiendo que el Señor está en medio de cada situación, de cada día de nuestra vida. Dice esta palabra, basta a cada día su propio afán. Cada día va a traer consigo lo que tenga ese día. No nos adelantemos. Y nosotros vivimos, es humano, por eso tenemos que aprender por la palabra a vivir un día a la vez. Porque viviendo de esa manera vamos a quitar de nuestra vida mucho de lo que es eso de temor, ansiedad, y poder tomar la palabra del Señor. En Salmo 56 dice la palabra, el día en que tengo miedo, en Dios confío. ¿Tenemos miedo? Sí. ¿Está mal tener miedo? No, es humano. Pero dice Salmo 56, en el día en que yo tengo miedo, voy a confiar en vos, Señor. El miedo no lo puedo evitar, pero lo pongo en las manos del Señor. Confío en que Él se va a ocupar de esa situación que me produce temor, inseguridad, preocupación, ansiedad. Vamos a pasar por todo eso porque muchas veces, erróneamente, creemos, así como cuando nosotros recién conocíamos al Señor, que escuchábamos mucho esto, que hacer duelo si perdías a una persona querida era como que estaba mal, y llorar estaba mal, y tener miedo no, porque somos cristianos, no, nada está mal. Lo que está mal es quedarnos con eso. Son sentimientos que vienen a nosotros, pensamientos, emociones, todo eso lo puso Dios en tu vida y en la mía. Surgen, pero ¿qué hago yo? Tengo que ir a la palabra y por la palabra me dice, cuando tengo miedo, voy a Dios, le entrego la situación que me produce ese temor y le digo, Señor, la dejo en tus manos. Confío en que vos algo vas a hacer. No sé qué, Señor, no sé cómo, pero vos algo vas a hacer. Teniendo miedo, no resolvemos nada. Y el miedo es algo tan poderoso como la fe. Siempre eso nos dice el pastor. Tener miedo es tener fe en negativo. Porque si yo tengo miedo, generalmente tengo miedo de algo que no veo.
pero estoy convencida de que algo malo va a pasar, de que eso que estoy esperando no se me va a dar, que no va a llegar, que algo malo. Estoy teniendo fe. Pero en vez de tener la fe para alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar ese propósito que Él me marcó, esa fe para alcanzar las bendiciones, lo que hago es tener fe y parece que es más fácil creer, pensar, sentir que todo va a ir mal y no que todo va a ir bien. Estamos como seres humanos, estamos pareciera programados de esa manera. Por eso tenemos que reprogramarnos por la palabra de Dios y decirnos a nosotros mismos como David: no te preocupes, alma mía, ¿por qué estás preocupada? Pastora, ¿qué pasa? Hablate vos misma, ¿por qué estás preocupada? Espera en el Señor, confía en Él. Y busquemos la palabra, busquemos en la palabra afirmar nuestro corazón en la autoridad. La palabra de Dios, iglesia, tiene autoridad por sí misma. Leamos la palabra, nos apropiamos de esa palabra y caminamos por la palabra. Y automáticamente ese sentimiento de temor se va, la ansiedad se va, la preocupación se va. Y si no lo experimentaste, tenés que experimentarlo. Porque por la palabra del Señor, cuando la creemos, la declaramos, nos apropiamos, algo ocurre. En el libro de Pedro nos habla claramente. Y hoy el tema de la ansiedad, y en la juventud y en la adolescencia, muchísimo más. Aún en niños, hablo con gente que me cuenta en los colegios, en los gabinetes del colegio, cuántas situaciones hay hoy con respecto a esto. Niños con ansiedad, niños con ataque de pánico. Un niño que tiene que vivir jugando sin preocuparse por nada. Un niño que tiene que ir al colegio a aprender, disfrutar de la vida, de las cosas cotidianas. Sin embargo, hay niños, hay adolescentes prisioneros en la ansiedad, en la preocupación, en la falta de paz. Pero la palabra nos enseña y nos dice en el libro de Pedro: echen toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de sus vidas. Dios tiene cuidado de tu vida. Amén, iglesia. Dios cuida de tu vida. Cuando sientas esa ansiedad, no sientas culpa por sentir ansiedad. No te sientas mal por sentir ansiedad. No. Agarrá esa ansiedad, hacele un moño y decirle: Señor, acá la pongo en tus manos, porque sé que vos cuidás de mí. Porque la ansiedad viene por la preocupación de algo que no puedo resolver. Y entendamos una cosa: el Señor le dio una directiva precisa a Noé de cómo tenía que construir el arca, pero dijimos que no le dio un timón. Noé se tuvo que subir al arca y confiar en que Dios lo iba a llevar a un lugar seguro. Dios lo salvó. Dios te salvó, iglesia, y Dios te quiere llevar cada día a un lugar seguro, cada día que puedas experimentar esa paz, esa plenitud. En esos pequeños detalles Dios está. Dios no solo está para las cosas grandes, Dios está para las cosas pequeñas. Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que a vos te inquietan, que quizás si las compartís con alguien, te dicen: ay, pero por eso estás así. Y a veces lo que es pequeño para el otro, para vos, es grande. Por eso yo aprendí mucho esto con mis hijos. Porque cuando uno tiene hijos y van creciendo, vienen con situaciones que para vos como adulto, como padre, decís:
ay Señor, por esto está llorando y por esto se pone de esta manera. Pero tenés que entender, como yo tuve que aprender y a entenderlo también, que para mis hijos, para los tuyos, para una persona que todavía no tiene una madurez espiritual, eso que para vos es una pavada, para ellos es gravísimo. Y esas cosas se respetan y se tratan y se les ayuda, porque Dios lo hace con nosotros. Porque quizás lo que para vos es gravísimo y te produce ansiedad y no te deja dormir por las noches y estás inquieto y te sentís mal y te empieza a doler el estómago o la cabeza, o a cada uno físicamente le dispara por algún lado. ¿Qué nos tendría que decir el Señor? ¿Por esa pavada estás así? Sin embargo, Dios no lo hace. Dios lo que nos dice es: no te preocupes, no te preocupes, orá, no te preocupes. Entrégame a mí esa ansiedad porque yo cuido de tu vida, yo me ocupo de tu vida, yo sé lo que te pasa. Para Dios no es una pavada lo que nos pasa. Dios se preocupa y cuida de nosotros, como nosotros como padres cuidamos de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos entran en la adolescencia, lo mismo, situaciones que les ocurren y que quizás vos las viviste o nunca las viviste, porque tuviste otra vivencia, porque tenés otra personalidad, pero sin embargo a ellos le están causando dolor. La ansiedad, la preocupación, el temor, la frustración, todas esas cosas generan en nuestra vida, en nuestro cuerpo, problemas. Y Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere que entendamos que tenemos que poner cada día en sus manos. Antes de comenzar tu día, ponelo en las manos del Señor. Si tenés que atravesar por alguna situación que te preocupa, ponela en las manos del Señor. Si tenés que resolver algo y no sabés cómo, preguntale a Él, ponelo en sus manos. Confía. Tenés fe. Si Él te dijo que va a hacer algo, no, pastora, pero hace tanto tiempo. A Noé le dijo: entren al arca. Fueron salvos de ese diluvio, de esa destrucción. Todo quedó destruido. Pero Dios no le dijo cuánto tiempo iban a permanecer. Dios no les dijo en qué momento los iba a llevar. Y podían bajar y volver a sembrar y construir su casa y comenzar ahí a vivir nuevamente. No les dijo. Y a nosotros tampoco Dios nos dice. Dios muchas veces nos da la palabra, Dios muchas veces nos da la promesa. Él es fiel en hacerlo, pero no te dice cuánto tiempo le va a llevar para darte el cumplimiento. ¿Qué hubiera sucedido, pienso, si Noé y su familia, ante la desesperación, se hubieran tirado abajo del arca? O hubieran dicho: yo no subo. No, esto es una locura, yo no voy a subir. No te olvides que ellos tuvieron que subir antes de que comenzara a llover. No es que comenzó a llover y dijeron: vamos muchachos, ya está la promesa, corran antes que se largue con todo. ¿Viste? Como cuando, bueno, hace un rato estábamos en casa todavía con mi familia, pero viste que se largó, cuando se larga de golpe. Y yo siempre pienso cuando estoy en casa, pobre gente la que está ahí cruzando una calle. Bueno, hace poco nos tocó con las chicas, ¿sí? Salimos a comprar y sin paraguas y nos agarró un diluvio, porque fue así, de golpe, no nos avisó. Un diluvio y no había techo. ¿Qué hicimos? Y bueno, nos quedaban dos cosas por hacer. O volvíamos a casa o íbamos a comprar donde teníamos que ir. Entonces una de ellas me dice: mamá, estamos a la misma distancia, hagamos lo que tenemos que hacer. Así que mojándonos entre risas y cuidados de no resbalarme, porque yo cuido muchísimo eso, las caídas, digo siempre, las caídas, cuidémonos de no caernos. Así que entre risas y caídas no había techo, así que había que mojarse.
no correr demasiado. Yo decía, chica, yo no puedo correr demasiado porque no me quiero caer. Así que llegamos a ese lugar. Llegamos al lugar, pasaron 2 minutos, paró de llover. Así estamos ahora. ¿Vieron que ahora es así? De golpe llueve, tipo diluvio, en Génesis, como pasó, y de golpe para, y acá no pasó nada. Y en nuestra vida, los diluvios, la lluvia, las tormentas, no avisan, vienen de pronto, vienen de golpe. Hay situaciones que llegan a nuestra vida como el diluvio ahí, de golpe. A veces Dios nos va avisando, pero a veces no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitirle al temor que se apodere de nosotros? ¿Vamos a permitir a la ansiedad que reine en nuestra vida cuando la palabra nos dice en Salmos, Jehová es el que reina? Creo que es 97. Jehová reina. El Señor es el que debe reinar en mi mente, en mi corazón. Es el Señor en que debe reinar en tu vida. La lluvia va a venir, el diluvio quizás venga de golpe y vos veas que el agua empieza a subir y decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, miramos para arriba, levantamos las manos, oramos y confiamos en que Él sabe cómo resolver las situaciones en nuestra vida. Y una de las cosas que me encantan es que cada vez que me pongo en las manos del Señor, me lleva a un lugar seguro. Aún siempre me sorprende, siempre. Y una de las cosas que tenemos que entender en esto de un día a la vez, iglesia, es que cada día es, no, vengo hoy al culto, le paso al frente, le rindo mi vida al Señor y por toda la semana ya está. No, esto es cada día. La palabra de Dios nos dice que Él renueva sus misericordias, ¿cuándo? Una vez por semana. Cada 15 días, una vez al mes, no, cada mañana. Cada mañana vos y yo tenemos la gracia y la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ese día podamos resolver, podamos vivir con lo que toque para cada día. Y en el libro de Éxodo 16, Dios me hablaba acerca de esto, del maná. Ahí nos habla del maná, de cuando el Señor derramaba, dice, cada mañana el maná sobre el pasto y que el pueblo tenía que salir a buscar ese maná para alimentarse. Pero dice la palabra de Dios que cada uno tenía que tomar lo que iba a consumir, que no debían tomar para el otro día. Y a veces erróneamente pensamos, no, bueno, pero ya está, yo ya oré ayer, antes de ayer. No, ya confié, ahora voy a resolverlo a mi manera. No, porque dice la palabra de Dios que cuando ellos tomaban el maná y lo guardaban para el otro día, se pudría, se agusanaba, no servía. Tenían que cada día salir a buscar el maná. Tenían que cada día ponerse bajo la cobertura del Señor. Tenían que cada día permitirle a Dios que renueve sobre tu vida su gracia y su misericordia. Cada día entregar esa situación que te aflige. Cada día. No, ya lo hice. No, ya oré. Ya. Cada día, un día a la vez. Esa situación del día, no dejes pasar al otro y que quede en tu corazón. Si tenés que perdonar a alguien, se perdona en el día. Perdoná, soltá. No cargues con situaciones que te han hecho, con enojos que tuviste. Resolvé. Cuando tenemos la disposición de resolver, de obedecer a Dios, nos damos cuenta que termina siendo
grave o una pavada, por la que quizás podíamos pasar todo el día enojados o angustiados. Y lo que conlleva eso, porque hasta no podés dormir bien y estás inquieto y pasan un montón de cosas. Soltá, perdona, no se lo merece. Vos te mereces estar angustiado y con bronca y con cargas. Bueno, hacelo en obediencia como Noé, primeramente, y hacelo por vos, no por el otro. Soltá, soltate, porque si no estás arrastrando a esa persona durante tu día, estás arrastrando ese enojo durante todo el día. ¿Con qué necesidad? Cuando el Señor nos manda a soltar, a perdonar, cuando el Señor nos enseña en su palabra que no nos tenemos que acostar enojados. Resolvé tu enojo, resolvélo. Y a veces quizás estás tan enojada, iglesia, que decís, no, yo no quiero dejar el enojo. Y te gusta estar enojada. Pero no nos conviene, porque nos quita la paz, porque nos quita la plenitud, porque estamos perdiendo muchos detalles de Dios que no nos damos cuenta y se van quedando en el camino. Perlitas que eran para vos en este día, quizás por causa de falta de perdón, de enojo, de ansiedades, fueron quedando en el camino. No las viste, no las agarraste, no las guardaste, no las atesoraste, porque estabas muy ansioso, muy preocupada, iglesia, muy enojada. Aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y ya voy terminando, si chicos quieren subir. Y por último, algo que produce muchas preocupación y ansiedad en nuestra vida, quizás es la parte económica, que a veces creemos que no nos va a alcanzar o no podemos resolver. Y Dios, Filipenses 4:19, nos dice que Él va a proveer para algunas necesidades. No, para todas nuestras necesidades está la provisión de Dios conforme a sus riquezas en gloria. Son inagotables. Para cada día de nuestra vida hay una provisión para vos, pero no solo en lo material, una provisión en lo espiritual. Quizás estás necesitando un toque del Espíritu Santo en tu interior, una palabra esa palabra rema, que la puedas vos tomar y te sostenga mientras pasas la prueba. Quizás estés necesitando que Dios sane alguna herida en tu corazón. Hay provisión, conforme a sus riquezas en gloria, provisión para todas, dice, no para las necesidades económicas, para todas nuestras necesidades. Cada día hay una provisión para vos y para mí de parte del Señor. Y termino con esto. Filipenses 4:6 en adelante, dice la palabra de Dios: no se preocupen por nada. Tenemos que agarrar este versículo y anotarlo en grande y colocarlo en un lugar donde lo veamos siempre. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Iglesia, no te preocupes por nada. Qué fácil que lo haces vos, pastora. No, es para mí también, ¿eh? Y es fácil porque está escrito en la palabra. Y Dios no me va a mandar a mí a hacer algo que yo no esté capacitada para hacer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si Dios en esta noche nos está diciendo, no se preocupen por nada, es porque nos dio la capacidad de poder hacerlo, de poder no preocuparnos por nada, sino más bien orar y pedirle a Él por todas esas necesidades, preocupaciones, ansiedades y temores que tenemos, por todo lo que necesitemos. Y me gusta esto.
y seamos agradecidos. Porque Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Hoy. Y mañana va a ser: este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Todos los días son diferentes. Pero acá me enseña la palabra que cada día yo me tengo que alegrar y gozar en ese día que hizo el Señor para mí. Cuando abras tus ojos por la mañana, ya eso es motivo de sobra para agradecer. Porque hay gente que ese día no abre sus ojos en la mañana. Cuando salgas a trabajar, a estudiar y vuelvas a casa, dale gracias al Señor. Porque hay gente que sale y no vuelve. Dale gracias a Dios. Si tenés pan en tu mesa, ay, pero yo quisiera comer tal o cual cosa y no me alcanza. Hay gente que no tiene. Y vos tenés una cama donde dormir. Iglesia, si tenés un techo, si tenés familia, tantas cosas. Estamos acá y ¿sabés qué? Hay gente que ahora está en la cama de un hospital. O gente que en vez de estar sentada en esa silla donde vos estás, está afuera, sentada esperando a un ser querido que están interviniendo, a alguien que esté grave. Ay, pastora, ¿cómo nos decís todo eso? ¿Sabés por qué lo comparto? Porque son cosas que yo siempre pienso. Porque yo tuve que aprender, iglesia, a no preocuparme. Sigo aprendiendo a entregar delante del Señor toda ansiedad, toda preocupación, aprender a confiar en Él, a pesar de no ver o ver todo lo contrario a lo que Él me prometió. Tuve que aprender y sigo aprendiendo a no quejarme y a dar gracias a Dios por todo. Porque dice su palabra en Tesalonicenses, esa es la voluntad de Dios. Y creo que en esta noche todos anhelamos hacer la voluntad de Dios. Y a Dios le agrada cuando somos agradecidos. Hay muchas cosas para quejarse, sí, estoy de acuerdo con vos, pero muchas más para darle gracias a Dios.